Ponga esa palabra en su corazón, hermanos. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel era esclavo. Israel tenía menos de suficiente, porque Israel era esclavo. Cuando Israel fue libre y el Señor lo sacó de Egipto, Israel estaba en el desierto, Israel tenía solo lo suficiente. ¿Qué tenía Israel? Solo el maná, solo lo suficiente. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Josué capítulo 5 dice que por primera vez comieron el fruto de la tierra. Israel tuvo más que suficiente. Israel fue de menos de suficiente, suficiente y más de suficiente. Cuando usted es fiel a Dios, con tus diezmos y ofrendas, cuando usted sostiene los misioneros y la obra de Dios, y usted cuida de la obra de Dios, Dios cuidará de usted. Dios cuidará de tu familia, Dios cuidará de tus hijos. Cuando usted es fiel a Dios, Él es fiel a usted. La Biblia dice bien claro, yo honro los que me honran. Usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Gracias por venir, hermanos, de veras. Gracias por estar con nosotros. Salmo 107, por favor. Versículo 20. Y envió su palabra. Fíjese que la palabra es de Dios. Es su palabra. No es la palabra mía, ni la palabra suya. Es su palabra. Envió su palabra y lo sanó. O sea, cuando usted oye la palabra de Dios, o cuando usted predica la palabra de Dios, ella tiene un efecto. Siempre causa un efecto. Nosotros hemos predicado en todo el mundo. Y acabamos de venir de Europa, que es un continente oscuro espiritualmente. Italia está en unas tinieblas terribles espiritualmente. Pero cuando usted predica la palabra, ella hace un efecto, sana. Ella sana espiritualmente, salvando tu alma. Ella sana emocionalmente, sacando tus traumas del pasado. Y ella te sana físicamente, sanando tus enfermedades. Cuando usted predica la palabra de Dios como ella es, ella tiene un efecto. Envió su palabra y lo sanó. No dijo el escritor aquí, a lo mejor lo sanó, quizá lo sanó, hay una probabilidad que lo sanó. Dice, y lo sanó. Es una afirmación, es un statement, es una declaración. Y los libró de su ruina. Cuando usted oye la voz de Dios, la palabra de Dios, y cuando usted predica la palabra de Dios, ella te libra de la ruina emocional. Ella te libra de la ruina física, de morir antes del tiempo, están en tus enfermedades, y ella te libra de la principal ruina, que es espiritualmente, de usted morir e ir al infierno. Entonces la palabra de Dios te libra. Dice libra, no dice a lo mejor, dice y los libró. Es un hecho. El Señor va a cambiar tu vida esta noche, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la unción de Cristo, por la palabra de Cristo, por el nombre de Cristo. Entonces el resultado está en el versículo 21, cuando Él te sana y Él te libra de tu ruina. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando Él te sana y Él te restaura y Él te libra de tu ruina, todo lo que tenemos que hacer es alabarlo. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Gracias por poner esa visión en el corazón de los que hicieron esta campaña por fe. Gracias por la iglesia del pastor Ramón Juárez, su iglesia y las demás iglesias que apoyaron, y los pastores que están apoyando esta campaña. Sioux City, Iowa, será de Cristo en el nombre del Señor Jesucristo. El estado de Nebraska y el estado de Iowa y los demás estados que están aquí alrededor será de Cristo. Esta nación es de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos que todas las demás voces puedan cesar y que solamente la voz del Espíritu Santo pueda oírse, y que el poder de Dios, la palabra de Dios, pueda ser predicada en esa noche. Y reconocemos que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo, es un siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, hermanos. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Y podéis sentar, hermanos, por favor. Ponga esa palabra en su corazón. Ponga esa palabra en su corazón. Es muy importante que usted entienda. La palabra de Dios, la Biblia,
que tiene miles de años, la han ridicularizado, la han quemado, la han boicoteado, se han burlado, han hecho y deshecho de la palabra de Dios, pero ella está aquí. Ella está aquí. Ella ha sobrevivido las tiranías de Roma en el primer siglo, de Nerón y de los emperadores. Ella sobrevivió la persecución de la iglesia primitiva. Ella sobrevivió todos los ataques de los gobiernos, sean comunistas, socialistas, hindúes, árabes, musulmanes. Ella está aquí. Ella es indestructible. Ella es el arma más poderosa que Dios ha puesto en las manos de un hombre. El arma más poderosa no es los misiles, ni los cohetes, ni los F-15, los aviones, ni los portaaviones, ni los tanques, ni el arsenal nuclear de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Inglaterra o de Francia. El poder más poderoso es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y yo vengo a Sioux City, Iowa, a decir que solo hay una palabra inspirada por Dios. Y ella está aquí. Es la palabra de Dios. El otro día al lado mío, en el avión, se sentó el ex ministro de Turismo de la Arabia Saudita. Y cuando yo puse mi Biblia, porque lo primero que yo hago cuando se entra el avión es poner mi Biblia, porque voy a escribir mis sermones y los libros, se viró a mí, empezamos a hablar y él dijo: yo quiero saber la diferencia de la Biblia y del Corán, de Jesús y de Mahoma. Dije, muy simple. La Biblia vino 600 años antes y el Evangelio que Mahoma, que el Corán. Usted copió de mi Biblia y Mahoma tomó partes del Antiguo Testamento y del Nuevo y escribió el Corán y dijo que un ángel lo reveló. Un ángel no lo puede haber revelado porque un ángel no es omnisciente, no es Dios. Ángel no puede revelar nada. Entonces usted copió de mi Biblia. La diferencia es que tu Corán es una copia original de mi Biblia. Usted copió a mí, yo no copié a usted. La diferencia entre Mahoma y Jesús es simple. Allá en Arabia Saudita y Meca, de donde usted es, están los huesos de Mahoma. Pero si usted va a Jerusalén conmigo, en Israel, la tumba está vacía, porque Jesús resucitó. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la palabra de Dios. Es la diferencia que en el Salmo 33 dice que Dios habló y Él creó los cielos. Dios habló, el poder de su palabra. La tierra no está colgada de ganchos. La sostiene, dice Hebreos capítulo 1, el poder de la palabra sostiene la tierra. Esa palabra. La reina Victoria de Inglaterra dijo una vez: la Biblia es la razón de la grandeza o de la supremacía de Inglaterra. George Washington dijo una vez: es imposible gobernar el hombre sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo una vez: la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre. Es la palabra de Dios. En países comunistas, ahora mismo, países árabes, países musulmanes, países hindúes como en India, donde fuimos, porque ahora el gobierno hindú está destruyendo iglesias, quemando iglesias, matando pastores y misioneros. Ellos odian la Biblia. El diablo odia la Biblia y usa a los gobiernos para intentar desaparecer la Biblia. ¿Por qué? Porque usted va en Apocalipsis capítulo 20 y usted va a encontrar bien claro el poder de la palabra de Dios, que dice: y el diablo fue echado vivo en el lago de fuego. El diablo no quiere que usted lea este libro, porque este libro habla de su derrota. Este libro habla de su fin. Este libro habla de su destrucción. Este libro habla que tú y yo viviremos eternamente con Cristo, pero que Él y los principados y potestades estarán perdidos para siempre. Apocalipsis 21:8 dice bien claro: fue echado vivo al infierno. Apocalipsis 20 habla bien claro del juicio del gran trono blanco, donde serán echados al lago de fuego todos que rechazaron al Señor Jesucristo.
La gente puede huir de Dios, puede burlarse de Dios, burlarse de la iglesia, de los predicadores, pero nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Se burlaron de Noé cuando él estaba haciendo el arca. Se burlaron de los profetas con los reinos de Judá y de Israel. Se burlaron de los profetas mayores, profetas menores. Se burlaron de Cristo, se burlaron de los apóstoles. Se burlaron de la iglesia primitiva. Se burlaron de los avivalistas del pasado. Se burlan de Cristo hoy, del talk show. Y se burlan de Cristo los partidos políticos. Se hablan contra la palabra. Pero nadie puede escapar del juicio que vendrá, porque está escrito. Está escrito. Y lo que está escrito, usted no lo puede quitar. Está en la palabra de Dios. Una vez un maestro ateo en Londres, en Inglaterra, hablaba contra la Biblia y criticaba la Biblia. Y hablaba contra la Biblia y criticaba la Biblia. Y su amigo, un profesor de la universidad que era cristiano, le dijo: ¿por qué usted no para de criticar tanto la Biblia? La Biblia no le ha hecho nada. ¿Qué usted tiene en contra de la Biblia? Que usted habla de la Biblia y habla contra de la Biblia. ¿Por qué usted habla tanto contra la Biblia? Deje la Biblia en paz. Entonces el profesor ateo le dijo: es que la Biblia no me deja a mí en paz. Por eso yo la critico. Porque la Biblia dice que hay un día de juicio. Porque la Biblia dice, y está escrito: mi palabra, dijo Jesús, os juzgará en el último día. Mis libritos no van a estar allá en el último día, hermano, se lo agradezco. No, pero esa palabra sí. El libro de la vida sí. El libro de la conciencia, el libro de las obras. La Biblia, en primer lugar, dice bien claro que Dios envió su palabra. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. A 2000 años atrás, Dios respiró su palabra, Jesús, la palabra viviente, en el vientre de una virgen. La palabra se hizo carne. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios, y el verbo se tornó carne. La palabra de Dios, Cristo mismo, se tornó carne. Y la Biblia dice: a mí no volverá vacía, pero hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. Cuando Jesús estuvo aquí en su vida, ministerio, murió y resucitó, cuando Él regresó al cielo, la palabra no regresó vacía. ¿Por qué? Porque llevó el nombre tuyo y el mío escritos en el libro de la vida, porque Él destrozó el diablo. Este es el poder de la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Sioux City en Iowa es de Cristo. Sioux City en Iowa es de Cristo. Estados Unidos es de Cristo. Alabado sea el Señor. Es el poder de la palabra. Juan 6:51, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, la palabra. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Cuando usted predica la palabra de Dios, ella es vida. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios levanta. La palabra de Dios perdona, que es Cristo. La palabra de Dios bautiza en el Espíritu Santo, que es Cristo. La palabra de Dios salva al pecador. La palabra de Dios levanta al caído. La palabra de Dios restaura el matrimonio. La palabra de Dios destroza el diablo. La palabra de Dios destroza los principados. La palabra de Dios destroza la muerte. La palabra de Dios. Den un aplauso a la palabra de Dios que está aquí. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Aleluya. Es la palabra de Dios. Nosotros en el año del 93 llevamos 16,000 Biblias a Rusia. 8,000 en ruso y 8,000 en ucraniano. Y una señora tomó la Biblia y apretó contra su pecho y empezó a llorar y dijo: es mía, es mía. Y le dije: sí, hermana, es suya. Y ella dijo: cuando yo era niña, Stalin me la quitó, pero ahora ella es mía, ella es mía, ella es mía. Usted hubiera visto bajar del aeropuerto internacional de Moscú
a una temperatura de 40 grados bajo cero. 16,000 Biblias. Todavía estaban los soldados con el uniforme de la ex Unión Soviética, con el martillo y la hoz. Increíble. Y nosotros predicamos en una base militar soviética adjunto al Kremlin. Imagínese usted. Y el día siguiente fuimos a la Plaza Roja y delante del edificio de la KGB, que habían torturado a tantos pastores, tantos ministros, en la Plaza Roja, donde Stalin había dicho, el comunismo aquí en la Plaza Roja en Moscú va a enterrar el cristianismo. Y el día siguiente que predicamos en esa base militar soviética, y 200 soldados soviéticos que nunca habían oído la palabra de Dios se convirtieron aquella noche. 200. Nunca habían oído la palabra de Dios. Nunca. Se convirtieron. Y el día siguiente nosotros fuimos en la Plaza Roja, en el mismo lugar que Stalin había dicho que el comunismo iba a enterrar el cristianismo. Nosotros nos dimos las manos. Damaris y yo llevamos 9 pastores con nosotros y sus esposas. Nos dimos las manos y fue exactamente lo contrario. En la Plaza Roja de Moscú fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Porque Dios es Dios y Él será siempre Dios, y la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. Fidel Castro ya está muerto y perdido en el infierno, pero la palabra de Dios sigue aquí. Países comunistas, Hugo Chávez se burló de Israel y de la Biblia, ya está en el infierno. Sus enemigos serán talados, dice la Biblia. Todo el que se levanta delante de Dios caerá. Todo el que se levanta contra esa palabra caerá. Todo el candidato a la presidencia, ahora estamos en eso, que habla contra el cristianismo, que habla contra la Biblia, que habla contra Cristo, caerá. Ponga esa palabra en su corazón. Israel y la palabra de Dios y Dios mismo son intocables. Es la palabra de Dios que lo dice. Bendeciré los que te bendijeren en relación a Israel, y maldiciré los que te maldijeren. Es la palabra de Dios que dice, no soy yo. La Biblia dice bien claro, bienaventurado, dice Apocalipsis 1, el que lee, el que oye las palabras de este libro y los pone en práctica. Bienaventurado, más que feliz, más que alegre, más que contento. Bienaventurado es lo máximo de la felicidad, es conocer a Dios, el que oye, el que lee y el que pone en práctica las palabras de este libro. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Segundo lugar, dice que Dios los sanó por su palabra. No dice a lo mejor le sanó, quizá lo sanó, hay una probabilidad que lo haya sanado, dice lo sanó. La palabra sana físicamente tu cuerpo. La palabra sana emocionalmente tus heridas o las áreas que necesitan ser perdonadas, o usted perdonar a alguien y ser sanado. Y la palabra sana espiritualmente cuando Él salva tu alma. Isaías 53, 4 y 5 dice, en relación a tu cuerpo si está enfermo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos azotado de Dios, herido y abatido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Usted ya es sanado por el poder de Cristo Jesús. Usted ya es sanado por el poder de la palabra de Dios. Usted ya es sanado por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Y si usted no tiene a Cristo esta noche como su Señor y Salvador, Él puede salvar tu alma. Romanos 6, 23 dice, y 3, 23, la paga del pecado es muerte, pero el don de la vida eterna es a través de la gracia de Cristo Jesús. Es a través de la gracia de Cristo Jesús. Salmo 145 dice que Jehová sana a los quebrantados de corazón. Entonces Él salva tu alma, Él te sana emocionalmente y Él sana a tu cuerpo físicamente.
Ese es el poder de la palabra. No hay nada imposible que Él no pueda hacer por usted. Si Él te salva y te libra del infierno espiritualmente, Él te sana de los traumas del pasado y de las experiencias amargas que usted ha tenido. Él te sana. Y Él te sana físicamente. ¿Cuál Dios puede hacer eso? Nadie. Salvación es en Cristo Jesús. Vida eterna es en Cristo Jesús. Sanidad es en Cristo Jesús. No es en Buda, no es en Dalai Lama, no es Mahoma, no es Hare Krishna y ni María. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús solamente. Porque fue Él que murió. Pero Él no quedó allí. Él resucitó. Y yo vine a su Siria para decirte que Jesús está vivo. Vivo. Y Él está aquí en esta noche para salvar tu alma y escribir tu nombre en el libro de la vida y sanar tu enfermedad. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Una hermana en Brasil fue a hacer su examen de mamografía de sus senos y en uno de ellos tuvo un reporte malo del doctor porque recibió una carta que decía que tenía un tumor, un cáncer. Entonces ella tomó la carta y la copia del film del examen que ella había tenido de mamografía y puso al lado de su cama. Y abrió la Biblia al lado de su cama y se rodeó y dijo: Señor, uno de ustedes dos está mintiendo. O ese examen está mintiendo o la Biblia está mintiendo. Ese examen dice que yo tengo cáncer. Tu palabra dice en Isaías 53 y 1 Pedro 2:24 que yo fui sanado y fui salva por ti. O sea, ese examen es la verdad y dice que yo estoy enferma. O tu palabra es la verdad y dice que tú sanaste mi enfermedad. O este examen es la mentira y tu palabra es la verdad. O este examen es la verdad y tu palabra es mentira. Los dos no pueden ser verdad y mentira al mismo tiempo. Yo voy a orar, dijo ella. Yo voy a ayunar. Yo voy a creer en tu palabra. Y yo voy a regresar al médico. Y yo creo en un milagro. Ella oró, ayunó, regresó al médico. 2 semanas después recibió una carta que decía: señora, usted no tiene absolutamente nada. Usted está sanada. Este es el poder de la palabra de Dios. Este es el poder de Cristo. Ponga esa palabra en su corazón. Él todavía sana. Él todavía salva. Él todavía bautiza en el Espíritu Santo. Él todavía es Dios. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Él todavía es Dios. Él todavía es Dios. Todos que se han burlado de Él hoy ya no están más. ¿Dónde están los que se han burlado de la palabra de Dios? ¿Dónde están los que lo han desafiado? ¿Dónde están los políticos que han hablado contra Dios y su palabra y los cristianos? Lea la historia y usted verá que nadie, absolutamente nadie, puede pararse y estar delante de Dios. Nadie. Ponga esa palabra en su corazón. Usted tiene la oportunidad hoy de recibir a Cristo. Usted dirá: Irión, ¿qué debo hacer? Usted tiene que arrepentir de su pecado, confesar su pecado, entregar su corazón a Jesús. ¿Qué hará por usted? Quitará tu vacío, tu culpa, tu soledad. El corazón del hombre, como dijo el filósofo cristiano Blaise Pascal, en el corazón del hombre hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Usted no puede llenar su corazón ni de alcohol, bebida, dinero, droga, sexo, reconocimiento, aplauso, fama. Eso no llena. El corazón del hombre fue hecho para ser lleno de la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios puede satisfacer el corazón del hombre. Solo la presencia de Dios puede satisfacer la necesidad del corazón del hombre. Tercero, dice que Dios los libró de su ruina por su palabra. Dice: los libró, los libra y los librará de la ruina física, de morir antes del tiempo, de una enfermedad, de la ruina, lo que es emocional, de sus traumas, de su ruina espiritual, de morir en el infierno. Ponga esa palabra en su corazón. Dios envió a su Hijo
para restaurarte a ti. Ponga esa palabra en su corazón. Para Dios crear el mundo no le costó nada. Él sopló. El Salmo 33 dice que Él habló y fueron formados el ejército de los cielos. Pero para Él salvar tu alma le costó todo. Él envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Ponga esa palabra en su corazón. Para Él crear el mundo, el universo, las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, el mar, no le costó nada. Pero le costó la vida de su Hijo para salvar a usted. Eso es tanto lo que Él te ama. Tanto que Él te ama, que Él envió su Hijo para morir en la cruz del Calvario por usted. Y Él no quiere que usted se pierda. Ezequiel 33:11 dice: digo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos a mí de sus malos caminos. Oh, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, volveos a mí. Dios está interesado en salvar a usted. Dios está interesado en sanar a usted. Dios está interesado en sanarle a usted emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Una vez un mercader europeo que iba de Inglaterra al África a vender artículos de cuero, que hacía bolsas y cintos y zapatos y botas. Salió del barco y cuando llegó en una tribu, entró en ella, ya conocía el jefe de la tribu, vio una Biblia. Y cuando él vio la Biblia, él dijo al jefe tribal: no me vayas a decir a mí que usted cree en este libro. Dijo el jefe tribal: sí, yo lo creo. Dijo el hombre de Inglaterra, muy orgulloso: oh, nosotros allá en Inglaterra ya no creemos más en este libro. Es un libro de cuentos y de historias infantiles, cuentos de hadas. ¿Cómo usted vino a creer en este libro? Entonces el jefe tribal lo llamó para afuera de su tienda y dijo: le voy a decir a usted cómo yo vine a creer en este libro. Le sacó afuera el mercader, el hombre que vendía artículos de cuero, y lo apuntó el dedo en medio del patio. Había una piedra enorme y le dijo: ¿está viendo aquella piedra? Dijo el hombre: sí. Y dijo el jefe tribal: pues ahí en esa piedra nosotros reventábamos la cabeza de nuestros adversarios. Nosotros la aplastábamos con piedras. ¿Usted está viendo aquel horno que está allá en el fondo del patio? Sí. Pues allá nosotros cocinábamos a la gente que matábamos aquí. Y lo cocinábamos allá y después lo comíamos. Porque nosotros éramos caníbales. Dele gracias a Dios que yo creo en este libro, la Biblia. Porque si no, ya le hubiera reventado la cabeza en aquella piedra. Y le estaría cocinando en aquel horno que está allá. La Biblia cambió mi vida. La Biblia cambió mi tribu. La Biblia cambió mi alma, mi familia. Oh, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuánto el mundo debe al cristianismo? El mundo es moderno hoy por el cristianismo, por la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios ha llegado la salvación, ha llegado la sanidad, ha llegado la bendición. Donde ha llegado la Biblia, ha llegado el poder, ha llegado lo que es la rotura del poder del diablo. Donde llega la palabra de Dios, llega la sanidad, llega el bautismo del Espíritu Santo, se reconcilian matrimonios. Donde llega la palabra de Dios, rompe el poder del enemigo, rompe el poder del diablo. Donde llega la palabra de Dios, ella es poder, ella restaura, ella levanta. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuarto lugar y último lugar, dice el versículo 21: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Judas 1, 24, 25, o versículo 24, 25, solo tiene un capítulo, dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Él es indestructible.
¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra Titanic? Titanic del barco, Titanic. Quiere decir grande, poderoso, indestructible, inquebrable, imbatible. Se sabe que hicieron una película, un movie de la historia del Titanic. Pero en el movie pusieron el ingeniero, hablando en la mesa, el ingeniero que había hecho el barco dijo, ese barco no se puede hundir. Pero la historia real y la historia verdadera es que cuando los ingleses hicieron el Titanic, que quiere decir poderosísimo, invencible, inquebrable, invencible, solo Dios, hermano. Cuando le hicieron el Titanic, los ingleses pusieron delante del barco, no lo que el hombre dijo comiendo ahí en el restaurante, le dijo a otra persona, ese barco no puede hundirse. En la historia, ellos pusieron un letrero, un sign, que decía, conmigo ni Dios puede. Eso es lo que es la historia. Usted puede ir al Google, usted puede hacer search, usted puede buscar. Usted puede leer la historia verdadera de por qué el Titanic se hundió. Porque cuando lo construyeron podía llenarse 5 compartimientos y el Titanic nunca pudiera hundirse. Pero cuando pusieron ese letrero, conmigo ni Dios puede, yo creo que la Trinidad, entre ellos 3, empezaron a reírse y dijeron, igual como cuando mi hermano y yo éramos niños e íbamos a jugar, íbamos a tomar baño en la banadera, llenábamos de agua y poníamos los barquitos, hacíamos barquitos de papel y hundíamos los barquitos con la mano. Yo creo que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu dijo, es hora de jugar. Vamos a ver si podemos hundir un barquito o no en el océano Atlántico. A ver, let's play. Time to play. Vamos a jugar. Conmigo ni Dios puede. Vamos a ver si podemos hundir el invencible, el indestructible. Usted ya conoce el resto de la historia. El Titanic está ahí abajo del océano Atlántico. Símbolo de la soberbia, del orgullo, de la altanería del hombre. Ese fue el primer pecado de Lucifer. El orgullo. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él lo alabaremos, a Él lo exaltaremos, a Él daremos la honra y la gloria. Den un aplauso.